Bueno, muy buenas tardes. ¿Se escucha? Bueno, me alegro. Bueno, muchas gracias. Me pone muy feliz que toda la asistencia que estoy viendo, veo que son un montón, con el calor y todo, que estén aquí, la verdad que me pone muy contenta que tengan ganas de participar a pesar de estos calores terribles que estamos sufriendo. Espero poder, les prometo a la medida de lo posible intentar evacuar las dudas, pero son temas que todavía están, me adelanto un poquito, ¿no? Hay cosas que no son absolutas. En materia de conjuntos inmobiliarios, menos todavía que en propiedad horizontal clásica. Así que va a haber cuestiones que por ahí les voy a decir, miren, esto va a quedar sujeto a lo que diga la jurisprudencia en un futuro, y eso nos va a pasar en algunas cuestiones que son bastante conflictivas, ¿no? y que están todavía en materia de debate. Así que bueno, yo soy Marianela de Sages, soy docente de esta querida Universidad de Buenos Aires ya hace bastante tiempo, en la cátedra del titular Claudio Kieper, la materia de hechos reales. Tengo un CPO que se llama el administrador del consorcio y otro que se llama los nuevos derechos reales. Después también les cuento, por si a alguno le interesa, tengo un canal de YouTube con mi nombre y apellido, que ahí subo videos que tienen que ver con los derechos reales, pero principalmente lo que más hay, lo que más van a encontrar es en propiedad horizontal. Bueno, antes de compartir pantalla y empezar, como siempre, quiero agradecerle a Rocío, a Silvina, a Oscar Sopi, a todos los del centro de graduados de aquí de la Facultad de Derecho, que siempre son tan generosos conmigo y me permiten estos espacios y me invitan. Y gracias a ustedes también por estar, porque hay muchas veces que hay gente que ya estuvo y bueno, así que gracias por eso. Bueno, tengo un PowerPoint para compartir, cuestiones que tienen que ver más que nada para guiarnos con los artículos, ¿sí? De lo que vamos a ir estudiando. ¿Se escucha con eco? Dicen. ¿Todos me escuchan con eco? No, profe, yo la escucho bien. Bueno, me quedo tranquila entonces. Bueno, así que vamos a arrancar con estos conjuntos inmobiliarios. Antes de avanzar, quiero contarles que esta es una situación conflictiva porque de alguna manera es un nuevo derecho, de alguna manera no es un nuevo derecho real, ¿no? No estaba regulado, como ustedes saben, en el Código Civil que ha sido derogado, no teníamos una ley nacional que regulara el tema, había una situación un poco conflictiva en el sentido de que había distintas leyes que regulaban la cuestión de los conjuntos inmobiliarios, que dependían de cada provincia. Algunas sí se circunscribían a cuestiones meramente que tienen que ver con lo administrativo, pero en algunas avanzaban sobre derechos civiles, derechos de normas de fondo, que como ustedes bien saben, esas han sido derogadas al Congreso Nacional, por lo tanto las provincias no podrían regular cuestiones atinentes a derechos relativos a los derechos reales, ¿no? Entonces, eso generó algunos conflictos, pero bueno, nosotros vamos principalmente a concentrarnos en lo que dice actualmente el código. Ahora voy a hacer un mini reconto, pero lo principal es lo del código porque no es tan extensa esta charla y si no, no llegamos a ver todo y la verdad que son varios los temas. Bueno, voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, arrancamos hablando, como ustedes saben, los conjuntos inmobiliarios. Y el título ya puede prestar a ciertas dudas, ¿sí? Los conjuntos inmobiliarios, ¿a qué nos estamos refiriendo en sí cuando hablamos de los conjuntos inmobiliarios? Bueno, primero tenemos que tratar de estructurarnos donde está regulado ahora en el código actual. Están regulados, como ustedes saben, el libro cuarto es el que trata los derechos reales y están en el título, esperen que lo puse al revés, es el título sexto, ¿sí? Porque el título quinto es derecho de propiedad horizontal y el título sexto, ahí está, lo corrijo, miren en este mismo momento, para evitar que quede incorrecto en la pantalla, lo coloco como corresponde. Se ve que escribí al revés. Título cuarto, no, título sexto, porque el libro quinto es el de propiedad horizontal, ¿sí? El libro cuarto, título quinto.
Entonces arrancamos diciendo libro cuarto, título quinto. Y dice los conjuntos inmobiliarios, ¿sí? Habla en plural, ¿sí? Y no es un dato menor, porque por empezar, bueno, porque ustedes pueden decir, bueno, pero los conjuntos inmobiliarios, por lo que uno escuche, por lo que uno ha podido estudiar, son los country, los clubes de campo, los barrios cerrados. Sí, son varias situaciones jurídicas distintas, pero también podemos decir que se encuentra denominado este título sexto en plural, porque no solamente refiere a esos conjuntos inmobiliarios que les mencionaba, que serían los propiamente dichos, country, club de campo, barrio cerrado, RPO, sino también porque el mismo título sexto determina que también serán conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido y los cementerios privados. Entonces ahí podríamos también decir por qué se encuentra en regulado o expresado en forma de plural, ¿sí? Bueno, entonces aquí yo les hice un cuadrito determinando cómo estaba. Acá por suerte lo puse bien, título sexto, conjuntos inmobiliarios propiamente dicho, que serían estos que están en el 2073 y siguientes, que es lo que vamos a hablar hoy, porque se imaginan que si tenemos que dar todos estos temas en la charla no llegamos. Entonces vamos a hablar principalmente, vamos a intentar abordar los conjuntos inmobiliarios propiamente dichos, ¿sí? Que se encuentran previstos por este título sexto en el primer capítulo, ¿sí? Pero también son conjuntos inmobiliarios, como les mencionaba, y así lo prevé el capítulo 2 del título sexto, el tiempo compartido y también los cementerios privados, ¿sí? Entonces ahí tenemos, podríamos decir, la causa por la cual se encuentra denominado en plural, porque si nosotros nos sentamos a estudiar el artículo 1887 de nuestro Código Civil y Comercial, vamos a ver que cuando se enuncian, se hace la estipulación, ¿no? De la enumeración de cada uno de los derechos reales, están todos en singular, salvo los conjuntos inmobiliarios, que expresamente, como les decía, lo colocó el legislador en plural. Entonces, bueno, suponemos, empezamos que el motivo es ese, ¿sí? Podríamos decir por qué la distinción. Bien, eso con respecto a una primera aclaración con respecto a qué está incluido dentro de este título sexto, ¿sí? Entonces son todos conjuntos inmobiliarios. ¿Es criticable esta asignación? Y yo entiendo que sí, y no estoy sola con esto, ¿sí? La doctrina sí lo ha esbozado, varios especialistas en estos temas lo han dicho en numerosas conferencias. Ya por empezar es incómodo denominar igual a la especie que al género, ¿no? Porque si digamos, todos los conjuntos inmobiliarios son tiempo compartido, cementerio privado y conjunto inmobiliario, tenemos que andar aclarándole propiamente dicho, es algo que yo les agrego, no es que expresamente lo dice el código, ¿se entiende? Entonces ya resulta, por empezar, difícil a la hora de su explicación, ¿sí? Sería conveniente que se los hubiera denominado este tipo de emprendimientos urbanísticos con otro nombre, con otra denominación diferente a la que tiene todo el título, ¿sí? Que tiene todo el conjunto, todo el género. Bueno, eso ya como una primera cuestión a tener en cuenta, ¿sí? Entonces estamos todo el tiempo, los conjuntos inmobiliarios propiamente dichos, ¿sí? Tenemos que andar aclarando para entender a qué estamos apuntando. Primera cuestión. Bueno, otra cuestión, y acá yo remarqué esta palabra al iniciar el artículo, ¿no? Estoy arrancando no por el primer artículo de los conjuntos inmobiliarios propiamente dichos, sino por otro artículo, que es el 2075, el primero, como les decía recién, es el 2073, después lo vamos a ver, pero porque tiene relación con esto que les mencionaba recién. ¿Ven cómo arranca diciendo todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal, establecida en el título quinto, que era el anterior de este libro, con las modificaciones que establece? Entonces acá ya también podemos empezar a generar alguna cierta posición distinta, ¿no? Este artículo 2075, vamos a plantear las dos y después cada uno y verá cuál de las dos posturas le parece, digamos, más argumentada y que es más acorde a lo que establece el código.
¿sí? Pero también podemos mencionarlo como algo que presta a algún tipo de interpretación diversa. Dice, todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del derecho horizontal. Creo que no les estoy contando nada nuevo, ¿no? No estoy anunciando ningún secreto. Por lo general, cuando uno va a anotarse en un curso de conjunto inmobiliario, porque sabe que ahí está rondando por ahí cerquita la propiedad horizontal, y acá claramente, expresamente así lo prevé, ¿no? El 2075 lo prevé como que es... conforman un derecho horizontal. El tema es la palabra todos. ¿Qué entendemos por esto todos? Hay una postura que me parece, a ver, hay veces lo leo de una forma y estoy más convencida de esta postura, a veces de la otra. La palabra todos de este 2075, que estemos ahí en pantalla, refiere a los 3 tipos de conjuntos inmobiliarios que tenemos, como les mencionaba en el cuadrito, en el gráfico, a estos, a los propiamente dichos, al tiempo compartido y al cementerio privado, o cuando el artículo 2075 dice todos los conjuntos inmobiliarios, se está refiriendo solamente a los conjuntos inmobiliarios propiamente dichos. Yo entiendo como una primera aproximación que esta sería la postura, solamente a los propiamente dichos, porque el 2075 es un artículo que está expresamente previsto en el capítulo 1. Entonces, como está expresamente previsto en el capítulo 1 y no en una parte general, hubiera sido más conveniente, interpreto yo, hacer un primer capítulo que refiera a disposiciones generales y después capítulos referidos a cada uno de los conjuntos inmobiliarios. Entonces yo interpreto, y esto es una interpretación que entiendo yo que es la mayoritaria, que está refiriendo cuando dice todos los conjuntos inmobiliarios se deben someter a la normativa del derecho real de propiedad horizontal, a los propiamente dichos y nada más. ¿Por qué? Porque por una cuestión de cómo está estructurada la norma, como algunos sostienen la télesis de la norma, cómo está la estructura, cómo está diagramado. Está en una parte general que dice todos los conjuntos inmobiliarios se deben someter al derecho real de propiedad horizontal. Si estuviera en una disposición general, ahí les digo, sin lugar a dudas, el tiempo compartido y el cementerio privado también. Pero como se encuentra específicamente previsto en el capítulo 1, que es donde se regulan en especial los conjuntos inmobiliarios propiamente dichos, entre paréntesis para no perderse estos country clubes de campo barrio cerrado, es que podríamos decir, bueno, ese todo se está refiriendo a la enunciación que hace en el 2073. ¿Sí? A esos emprendimientos en particular y no a todos. Pero, como verán, presta a interpretaciones distintas. ¿Sí? Lo veo un poco improbable aplicar al cementerio privado todas las regulaciones de la propiedad horizontal, por eso también, ¿no? Por una cuestión de que... Y lo mismo el tiempo compartido. Entonces, mi interpretación es que cuando habla de todos, no se está refiriendo al género conjuntos inmobiliarios, sino que se está refiriendo únicamente a los conjuntos inmobiliarios propiamente dichos. ¿Sí? Eso como una primera aclaración para entender bajo qué normativa nos vamos a regular. Como ustedes saben, y ya algo les conté hace un ratito, esto es nuevo en el sentido, está bien, ustedes van a decir, bueno, ya tiene 7 años y pico. Bueno, pero ustedes saben que legalmente 7 años para una norma no es mucho, y más cuando estamos creando un nuevo derecho real, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista jurisprudencial es muy nuevo, desde el punto de vista de la aplicación de las normas es muy nuevo. Así que vamos a ver qué va pasando con la jurisprudencia, cómo se va regulando. Antes no teníamos una ley nacional. Ahora, acá lo ven en el artículo, esta ley es categórica, no era exactamente igual el proyecto que se había presentado en su momento originariamente, ¿no? En marzo del 2014, perdón, de 2012, en marzo de 2012 cuando se presenta el proyecto, no era exactamente igual, tuvo modificaciones este 2075, pero nosotros lo que nos importa es cómo es exactamente ahora la regulación del 2075, ley vigente, ¿no? Y entonces establece que no hay posibilidad que todos los conjuntos inmobiliarios se tienen que someter. Entonces,
¿Tenemos alguna duda con respecto a los nuevos conjuntos inmobiliarios propiamente dichos? Si alguien tiene un terreno y quiere decir, bueno, aquí vamos a poner un country y empiezan a desarrollar un country, un club de campo, podemos elegir, y hoy tenemos que ser imperativos, ¿no? Este nuevo country, club de campo, sin lugar a dudas, este 2075, segundo párrafo, es claro, no podés elegir, te tenés que regir bajo las normas de la propiedad horizontal. Y ahí, bueno, hago una nominación nomás por una cuestión de que no tenemos tanto tiempo, pero como ustedes saben, para poder someterse a propiedad horizontal, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Un plano de mensura horizontal, que es el facultado, es el agrimensor, por supuesto, con todas las inscripciones especiales que se tengan que hacer en catastro y demás al respecto, y un reglamento de propiedad horizontal inscrito en el registro de la propiedad inmueble para que nazca así el estado de propiedad horizontal, y a partir de ello nace, empiezan a enajenarse las distintas unidades, se empieza a aplicar o a designarse, ¿no? Si veníamos de un condominio, supongamos, a cada uno se las adjudican, y entonces una vez que ya tenemos dos o más titulares distintos, aplicamos claramente el régimen de propiedad horizontal, con todo lo que implica, ¿no? Y todo lo que ya estudiamos, todo lo que ya venimos sabiendo, y ahí sí tenemos un montón de bagaje, ¿no? En jurisprudencia, sin lugar a dudas, doctrina, muchísimo, sobre el derecho real de propiedad horizontal, se aplica, salvo en lo específico que modifique este título sexto, capítulo primero, se aplica a todas las normas de la propiedad horizontal, es decir, vamos a tener este reglamento inscrito en el registro, vamos a tener claramente una personería jurídica, ¿sí? Vamos a tener órganos que va a tener esta persona jurídica. Artículo 2044 de la parte general dice que el consorcio es una persona jurídica, ¿sí? También lo prevé el artículo 148, inciso H, que es una persona jurídica, y el 2044 habla de los órganos, ¿no? Y guarda con los órganos. El otro día estaba en una clase y me cambiaban, los y los estudiantes cambiaban a veces los nombres de los órganos. No, tenemos que ser precisos cuando hablamos en derechos reales. No es lo mismo decir el órgano de fiscalización que cualquier otro nombre, o sea, no le podemos andar cambiando los nombres, ¿sí? Guarda con eso. Se los digo porque a veces se ven, parece, ay, qué raro, no, lo veo habitualmente, no, los órganos son los que el código prevé que son. Recuerden que aquí estamos hablando de normas de derechos reales, nos regimos por normas de orden público, y que nos regimos por lo que es la estructura legal, el artículo 1884, lo que se denominaba como el principio de numerus clausus, números cerrados, o sea, no podemos cambiarle la estructura, el derecho real, no podemos constituirlo como se nos ocurre. Por eso es que yo siempre digo, en derechos reales no podemos guitarrear, o sea, se lo constituye como dice el código, se lo ejerce como dice el código, se lo extingue como dice el código, se lo modifica como dice el código. Entonces, guarda con eso, los órganos son la asamblea, no le puedo poner otro nombre, el código del 2024 dice la asamblea, el consejo de propietarios, y acá también tiene que ver porque hay mucho en el consejo de administración, no se llama más consejo de administración, se llama consejo de propietarios, ¿sí? No le podemos cambiar los nombres. No podemos, sería incorrecto jurídicamente en ese sentido, lo estoy pensando, ¿no? Y después también tenemos al órgano administrador o administradora, que sería el que ejecuta lo que la asamblea dice, como ustedes saben, el que tiene que cumplir con ciertas normas que el mismo código le impone. Por ejemplo, se me ocurre así como algo obvio, que usted va a decir, pero qué obvio que es, pero lo dice el código, y hay algunos consorcios que increíblemente se plantean si cumplirlo o no. Yo todavía me horrorizo, a pesar de que hace mucho tiempo que me compro tal, todavía me sigo horrorizando, no perdí la capacidad de asombro todavía, y se preguntan, ¿es necesario que tengamos un seguro contra incendio? Bueno, sí, ese seguro contra incendio es tarea del administrador, ¿no? Como ustedes saben, contratar.
Bueno, ejemplo, ¿no? Hay un montón más, pero se me ocurrió esto que es como muy, muy claro y un ejemplo conciso. Entonces, vamos a tener en estos conjuntos inmobiliarios propiamente dicho, como el mismo 2075 dice, se le aplican las normas de propiedad horizontal, es un derecho real especial de propiedad horizontal, no hay duda, estamos hablando de una especie de propiedad horizontal. Había también algún debate en la doctrina, si era es autónomo, no es autónomo. Bueno, yo les cuento, en el año 2017, en una filmina más adelante lo anoté, pero se los adelanto un poquito ahora. En el año 2017 se han realizado unas jornadas nacionales de derecho civil en La Plata, y uno de los temas era eso, ¿sí? ¿Es un derecho autónomo? ¿No es un derecho autónomo? No, está dentro, esto es la conclusión, ¿no? Que llevó la naturaleza jurídica. En una de las filminas está, ahora ya lo busco y se los muestro, pero primero quiero terminar la idea. La naturaleza jurídica, dice estas jornadas nacionales de derecho civil del año 2017 que se han realizado en La Plata, concluyeron que no, que se trata, en su mayoría, ¿no? Dice, no constituyen un derecho real autónomo, sino una especie de derecho real de propiedad horizontal, ¿sí? Es una especie de derecho real de propiedad horizontal. Entonces, por lo tanto, no tenemos dudas que todo lo que venimos estudiando en propiedad horizontal aquí se aplica, salvo lo que expresamente aquí vamos a estudiar hoy como algo distinto, como algo característico, como algo diferente. Todo lo que no está expresamente regulado en este capítulo 1, bueno, se tendría que aplicar el libro cuarto, título quinto. Bien, paso porque si no, siempre... Acá está, esto ya lo dije. ¿Sí? Bueno, esto también ya lo dije, ¿no? Tenemos que tener este reglamento de propiedad horizontal, ¿sí? En conformidad con el artículo 2038. No se puso a repetir de vuelta ya hay algunas cosas que son medio reiterativas. Estoy un poco crítica hoy, perdón. En algunas cosas son reiterativas, en algunas cosas no se entiende si se está repitiendo o si lo está cambiando, pero este artículo así textual no lo repitió en este capítulo 1 del título sexto por una cuestión lógica, porque ya te están remitiendo. Entonces, obvio que si vos te están diciendo en el 2075 que es una propiedad horizontal especial, y más bien que tenemos que tener la división jurídica, ¿sí? Por parte del titular de dominio o los condóminos, ¿sí? Que por escritura pública redactarán este reglamento, es decir, con la intervención de un escribano público, y se escribirá en el registro, ¿sí? Y que esto es oponible a todos los nuevos adquirentes, y que este reglamento está integrando, como dice este último párrafo, este título suficiente de tu unidad funcional. Hablando fácil, cuando me compro una unidad funcional, esa escritura de adquisición que se dice, supongamos que lo es, ¿no? Ese título suficiente, supongamos que cumple todos los requisitos del 1892 para ser un título suficiente, o sea, su otorgante es capaz y está legitimado para ello, cumple con la formalidad porque es una escritura pública, ¿sí? Y tiene como finalidad transmitir un derecho real. Bueno, si cumple con todos los requisitos del título suficiente, al suscribir este título suficiente de adquisición de mi unidad funcional, hablé de compraventa, pero puede ser por donación o el modo de adquisición que sea, ¿no? Estoy suscribiéndome a ese reglamento de propiedad horizontal, ¿sí? Me estoy adhiriendo a las normas que prevé este reglamento, ¿sí? Y el famoso excusa de no lo sabía, que no podía en mi unidad funcional destinarlo a XX, bueno, ya por suerte este 2038, así como crítico, esto lo aplaudo, me parece que está recontra claro este artículo, ya lo venía diciendo hace muchísimo tiempo la doctrina y la jurisprudencia, estamos pensando también en propiedad horizontal general, ¿no? Esto es totalmente aplicable en ambos casos. Bueno, pero ahora está buenísimo tenerlo en un artículo, ¿sí? Porque antes teníamos, bueno, la sala no sé cuánto lo dijo en la fecha, o la doctora tanto, el doctor tanto, el jurista tanto lo dijo. Bueno, no, acá lo tenés en un artículo, entonces le pones directamente, voy a ser pragmática. En la carta de documento le decís, usted no puede desconocer el reglamento, porque el 2038, infine, establece expresamente que integra su título, ¿sí? Y lo dice clarito el reglamento.
tampoco es excusa, famosa excusa de no me lo entregó el vendedor, el escribano no dijo nada, participó en la compraventa de un corredor inmobiliario y tampoco, bueno, no, ya en virtud de esta aclaración de este 2038, no podríamos. Esto, como les digo, aplicable a ambos supuestos. Bueno, acá vamos a ver, ¿no? Entonces, estamos diciendo lo que dije antes sin ver la filmina, lo tenemos acá, ¿sí? Solo que no había avanzado. El tema del plano, por supuesto las inscripciones catastrales correspondientes, el reglamento de propiedad horizontal bajo la forma de escritura pública y la inscripción registral. ¿Sí? Todo lo que ya conocemos para propiedad horizontal, como el 2075 dice que es una propiedad horizontal especial, lo tenemos. Bueno, acá tenemos el tema de la enunciación, que les decía, ¿sí? Arranqué por un artículo más avanzado para entender un poco por qué aplicamos el tema de la propiedad horizontal y por qué, justamente pensándolo desde la óptica de cuál es su naturaleza jurídica, ¿no es cierto?, de estos conjuntos inmobiliarios propiamente dichos. De acá podemos criticar también de este artículo que arranca diciendo concepto, 2073. Ahí ven que puse 2073, punto concepto. Y después dice, son conjuntos inmobiliarios, y se dan cuenta que no está dando un concepto. Es como que te quedas esperando, ¿y el concepto dónde está? Yo no lo encuentro. Me está enunciando aquí. Aquí dice cuáles son. ¿Sí? Los barrios cerrados, los barrios privados, los clubes de campo, los parques industriales. Ustedes saben que hay distintas, depende de la provincia, se le da distintas características. No, por supuesto, eso tiene que ver con cada provincia, cada legislación. Nosotros estamos viendo lo que dice el código por una cuestión de que no llegamos y para hacerlo más acotado la exposición, ¿sí? Nosotros podemos decir, bueno, a todos estos se le aplica la misma normativa del Código Civil. Después, por supuesto, en cada provincia se le aplicarán las normas aplicables de cada provincia, ¿sí? que sean específicas y que lo que tiene que ver al derecho administrativo, como les decía hace un ratito, no podrían regular cuestiones que tengan que ver específico con los derechos reales. No podrían crear, modificar o extinguir derechos reales. ¿Sí? Eso está, digamos, delegado al legislador nacional. Pero entonces se dan cuenta, no está explicado qué son. En el sentido del concepto, en qué consisten, solamente te está enunciando. Y abre un poquito la puerta, ¿no? Y cualquier otro, dice, o cualquier otro emprendimiento urbanístico. Entonces acá abre la puerta y permite ingresar algunas figuras que no están mencionadas más arriba. ¿Sí? Podríamos incluir algún emprendimiento urbanístico independientemente del destino vivienda. Acá nos corremos, ¿no? Podría no ser para vivienda solamente, ¿sí? Podría ser laboral, comercial, empresarial, ¿sí? Acá el código amplió el espectro o el ámbito de aplicación que se venía usando habitualmente en los clubes de campo, barrios cerrados, que antes era prácticamente impensado, quizás pensar en un destino comercial o empresarial, sino que era para casas de fin de semana o vivienda permanente, pero siempre con esos fines, ¿no? Más que nada familiar. Bueno, acá no, acá el código dice, no, también podríamos, independientemente de sea vivienda permanente o temporaria, también laboral y demás. Entiendo que es útil esta amplitud para poder, digamos, incorporar distintas situaciones que quizás ahora todavía ni se están utilizando en la práctica, pero en un futuro, quién sabe. La idea sería. Se me ocurre compararlo con el tiempo compartido, no los quiero marear, pero en el tiempo compartido también pasó algo similar, que también es un conjunto inmobiliario, pero no de los propiamente dichos, que antes con la ley 26356 específica del tiempo compartido, hablaba del sistema turístico de tiempo compartido. Bueno, aquí, con el Código Civil y Comercial, en el capítulo que sigue, el capítulo 2, solo les menciono esto porque si no, no llegamos a ver todo, pero como una primera así aproximación para que tengan en cuenta, después en un futuro podríamos tratar esto en otra tarde distinta, podemos decir que también se amplió el ámbito de aplicación en esos otros conjuntos inmobiliarios, porque el 2080, ya les digo, 87, que es el que habla del tiempo compartido y que da el concepto también, dice
con fines de industria u otros fines, comercio y turismo, por supuesto, que era lo que se aplicaba siempre en tiempo compartido, ¿no? Y que es lo que preveía esa ley especial, la 26356, que sigue vigente, les cuento, ¿no? La 26356. Entonces, acá podemos decir, bueno, hay unas circunstancias similares, ¿no? En ambos casos, en ambos conjuntos inmobiliarios, se amplía el ámbito de aplicación. No solamente queda el tiempo compartido para vacaciones, como pasaba antes, y no solamente los country clubes de campo quedan para vivienda permanente o temporaria, sino que también le podemos dar un uso laboral, comercial o empresarial. Bueno, acá anoté algunas cosas específicas, no son todas, como para resaltar, pero después vamos a ver otras para resaltar. Pero esto ya se los mencioné, propiedad horizontal especial, recae sobre una cosa propia registrable, ¿sí? Y por supuesto, no cualquier tipo de cosa propiedad registrable, sino sobre un inmueble. El mismo capítulo te da la pauta, ¿no? Conjunto inmobiliario, entonces no lo podríamos, obviamente, estos conjuntos inmobiliarios propiamente dichos, aplicar a una cosa mueble registrable. Y acá hay otra crítica que hacen, yo lo he escuchado del doctor Kieper explicar esto en alguna de sus charlas, que el tiempo compartido podría perfectamente aplicarse a cosas muebles registrables, por ejemplo, un buque, ¿sí? Un crucero, ¿sí? Y entonces la denominación de conjunto inmobiliario para este tipo de emprendimientos que serían en tiempo compartido es contradictoria, ¿sí? Sería de alguna manera incorrecta, porque el mismo artículo 2088, le sigo comparando con el tiempo compartido, dice que podría ser integrado con independencia de la naturaleza de los derechos y del régimen legal, leo lo que me importa para resaltar, ¿no? El tiempo compartido se integra con inmuebles e inmuebles, ¿sí? Esa es una postura, me parece muy acorde con el mismo título, ¿no? Hay otros que se sostienen, dicen, no, tendría que ser ambas. El tiempo compartido tiene que estar integrado por bienes inmuebles y por muebles, que no podría ser sobre cosas muebles registrables. Me parece que no, que la idea es tratar de poder aplicarlo a varias circunstancias. Entonces, me parece que esta postura podríamos pensar que por ahí no sería acorde a este 2088, ¿sí? Pero bueno, se dan cuenta, ¿no? Vieron que yo arranqué la charla diciendo, miren que hay muchas cosas que voy a decir que no son absolutas, ¿sí? Porque un poquito tiene que ver con la doctrina que uno lea, al autor que uno lea, a la conferencia que uno haya asistido, depende de quién. Y también porque hay cosas que todavía no tenemos mucha jurisprudencia, porque claro, es nuevo. Y cambió mucho, se generaron muchas circunstancias nuevas. Entonces, es por eso que garantías de respuestas absolutas, hoy, olvídense, no las tengo nunca, pero hoy menos que nunca. menos que recontra menos. ¿Sí? Bueno, entonces, cada provincia, esto ya lo dije, conserva el poder de policía que permite reglamentar aspectos que deben satisfacer. ¿Sí? Entonces, tiene que satisfacer con el emprendimiento, ¿sí? Entonces, tiene que ver con el poder de policía, que ya les decía, por ejemplo, con cuestiones que tienen que ver con la estructura, las construcciones, que no puede ser cerrado por paredes, dicen algunas de las legislaciones provinciales, ¿sí? Que tiene que tener determinada altura máxima, podría ser. El tema de los controles de acceso, a este es otro tema que lleva a algunas discusiones y abusos en algunos casos, abusos de parte de quienes ejercen el control, ¿no? De los ingresos y demás. Y aquí el tema importante, y acá también me meto, siento que cada tema que hablo abre una puerta a un montón de temas más. ¿Y quiénes están legitimados para constituir? ¿No? Estoy hablando de la parte general, primero, después me voy a meter a hablar de ¿quiénes están constituidos para constituir los derechos reales de conjuntos inmobiliarios propiamente dichos? Bueno, el titular de dominio sí, nadie lo va a poner en tela de juicio, los condóminos también, y ahora también, y esto es muy novedoso, bueno, ya es novedoso todo porque como les decía es un nuevo derecho real,
pero es novedoso porque no se escuchó mucho en la práctica, uno lo lee en los artículos de doctrina, pero en la práctica no sé si, si hay muchos casos, pero en el código están. Para eso tenemos que avanzar varios artículos y ponernos a estudiar el derecho real de superficie, ¿sí? Al titular del derecho real de superficie, en el artículo 2120, que este sería, también sería un nuevo derecho real por cómo está constituido, ¿no? Ustedes saben que Vélez lo había prohibido, el derecho real de superficie, después hubo una ley posterior, que era la 25.509, que había dejado sin efecto esa prohibición solo de los efectos del derecho de superficie forestal. Bueno, ahora el código, no me quiero poner a dar todos los hechos reales porque si no los mareo. La idea es hacer esta mínimo resumen para entender a qué me estoy refiriendo, ¿no? Y ahora el código prevé el derecho real de superficie en este libro cuarto, un título más adelante, el título séptimo, y dice que este titular del derecho real de superficie, que tiene las facultades de forestar, construir, plantar, edificar, bueno, que se las va a dar el titular dominial de los condóminos, a su vez puede, dentro del artículo 2120, que es donde se prevén específicamente las facultades del titular del derecho de superficie, podría constituir sus construcciones en propiedad horizontal. Les leo la parte que me importa de ese 2120 para este tema, ¿no? Dice, el superficiario puede afectar la construcción, o sea, estas construcciones que se le permiten, en su título le habilitan a, que son el objeto mismo por el cual se hizo la servidumbre, ¿no? La superficie, perdón. Este superficiario puede afectar la construcción al régimen de propiedad horizontal, con separación del terreno que pertenece al propietario, excepto pacto en contrario. Excepto pacto en contrario, ¿qué quiere decir? ¿A qué apunta? Bueno, salvo que el titular de dominial o los condóminos que le otorgan este derecho real que constituyen a favor de este superficiario, el derecho de superficie, expresamente en el título le dicen, la construcción que hagas, no te admitimos que la sometas a propiedad horizontal, ¿sí? Entonces, no, en ese caso no sería admitido, sí, claramente no. Eso por un lado. Estaría legitimado este superficiario constituirlo. Ahora bien, ¿puede este titular del conjunto inmobiliario, o sea, lo vemos desde los dos ángulos, la relación entre el derecho real de conjunto inmobiliario y superficie, ¿puede este titular de derecho real de conjunto inmobiliario constituir, de conjunto inmobiliario propiamente dicho, ¿no? Acá estoy pensando en un country, un club de campo, un barrio cerrado. ¿Puede constituir a favor de otro un derecho real de superficie? Bueno, acá también hay posturas doctrinarias distintas, pero principalmente en materia de conjunto inmobiliario, gran parte de la doctrina considera que sí podría. O sea, el titular del derecho de conjunto inmobiliario podría conferir en favor de otro sujeto para que plante, construya en su unidad funcional, ¿no? Este inmueble al cual se encuentra sometido, podría construir, plantar o forestal, ¿sí? No podría, dice la mayoría de la doctrina, sería impensado su aplicación si hablamos en la propiedad horizontal clásica. ¿Se entiende a lo que apunto, no? Imagínense, vamos a bajarlo a un caso concreto para no hacerlo tan teórico y hacer un poco más sencilla la explicación. Supongamos que el titular de conjunto inmobiliario de la unidad funcional número, no sé, 10, de este conjunto inmobiliario country, le da a favor de otro para que constituya. Como el titular del derecho real del conjunto inmobiliario podría adquirir una unidad que esté en proceso de construcción, y para esto nos tenemos que meter un par de artículos más adelante, a ver si lo encuentro, si tengo suerte lo encuentro, 2077, a ver, ahí está, construida o en proceso de construcción. Viste que cuando vos compras en un conjunto inmobiliario puede ser que el inmueble ya esté construido, o puede ser que compres el lote y que puedas construirlo después. Esto es admisible en los conjuntos inmobiliarios propiamente dichos, cosa que no es admisible, como ustedes sabrán, en la propiedad horizontal clásica, donde el edificio ya está construido. Una vez que está construido, se aprueban los planos, se inscriben, pasamos todo lo que tiene que ver con esta facultad del agrimensor, del plano, de mensura horizontal, el reglamento, y recién ahí, cuando tenemos el reglamento escrito, pero ya se construyó antes, ¿se entiende? Se enajenan recién ahí
las unidades funcionales, ¿sí? Entonces, no tiene el titular de la propiedad horizontal clásica, vamos a llamarlo así, o común, la facultad de poder seguir construyendo. Y mucho menos hacer un cultivo de un bosque, ¿no? Hacer unas plantaciones en la terraza, no podría, ¿sí? Ahora, en la propiedad horizontal especial, en estos conjuntos inmobiliarios, sí podríamos decir que el titular del dominio podría conferir en favor de otro el derecho real de superficie, justamente amparándonos en esto, en que tiene la capacidad de construir, ¿sí? Porque si no, en el otro caso, en la propiedad horizontal común, se le está el titular de dominio de esta unidad séptimo C, unidad funcional 18 del edificio, estaría dando un mejor derecho que el que tiene, porque no tiene derecho a construir él. ¿Me siguen? Este señor de la unidad séptimo C no puede construir. Ahora le da a favor de otro un derecho de real de superficie para que construya. Estaría contradiciendo este principio general de nadie puede transmitir un mejor derecho más extenso que el que posee. Primera cuestión. Si vos como titular de una propiedad horizontal clásica no puedes construir porque expresamente te lo prohíbe el Código Civil sin autorización del resto, ¿no? Hago esta clase. Esperen que tomo agua para poder ir un poquito más despacio. Entonces, si se lo prohíben en la propiedad horizontal clásica a los titulares de las distintas unidades funcionales en un edificio, pensemos, construir, se lo prohíbe el 2052. Dice, no podría, no dice así, ¿no? Pero necesita de la unanimidad para poder realizar obras nuevas en beneficio propio. Entonces, supongamos que este señor del séptimo C le transmite a otro el derecho de superficie para que construya, le estaría transmitiendo un derecho que no tiene, que justamente se lo prohíbe el 2052. Salvo que tenga una asamblea expresamente que sí lo habilite, pero se imaginan que es rarísimo, ¿no? Que pase eso. Que una asamblea le diga, sí, señor del séptimo C, te dejamos que constituyas en derecho de superficie a favor de otro para que ese otro construya. Sería un poco extraño que pase, ¿sí? Ahora, distinto es si toda la comunidad consocial, o sea, por unanimidad, todos los titulares de las distintas unidades funcionales transmiten en favor de otro, constituyen en favor de otro ese derecho real de superficie, para que este otro construya, por ejemplo, una torre en una parte específica. Bueno, eso sin lugar a dudas, la doctrina sostiene que sería admisible. El problema es el titular de una unidad funcional de una propiedad horizontal clásica, no podría. Ahora, en un conjunto inmobiliario, sí, si ediliciamente no hay ningún problema, si no perjudica a los otros, si no cumple con ninguna de las, si no, digamos, comete alguna infracción al reglamento, porque si se pone a construir una torre de 22 pisos, cuando lo máximo que podía ser una construcción de una planta, por supuesto que no. Pero ahí no sería porque no tiene el derecho a construir. ¿Se dan cuenta la diferencia? Sino porque está incumpliendo con las normas propias de este reglamento del conjunto inmobiliario que te pone límites a la hora de cómo construir. O sea, este 2077, que habilita a los titulares del conjunto inmobiliario propiamente dicho a construir, siempre con un montón de restricciones que tienen que ver a veces con cómo tienen que ser los materiales a utilizarse. De paso nos metemos un poquito, ¿no? El análisis también de esto, ¿no? Esta unidad funcional que tiene, que puede estar construida o en construcción, tiene que cumplir con los requisitos de independencia funcional, o sea, autoabastecerse a sí misma, cumplir con el fin, con el destino, como pasaba con el 2039 en la parte general, cuando habla de unidad funcional, y también tiene que tener salida a la vía pública, en forma directa o por pasaje común, decía el 2039, con forma indirecta. Bien, entonces, eso con respecto a los legitimados, ¿no? Porque voy para atrás otra vez, para no, esto ya estaba, ya lo vimos, con respecto a quienes están legitimados para poder constituir, ¿sí? Entonces, ya que estamos, vemos la superficie desde los dos ángulos. ¿El titular superficiario puede constituir en propiedad horizontal? Sí. ¿El titular de propiedad horizontal propiamente dicha? O el conjunto inmobiliario, mejor dicho, perdón, el conjunto inmobiliario propiamente dicho, y sí, podría.
dar en superficie, ¿sí? Siempre que no se cumpla con el destino, siempre que no cumpla con el reglamento, ¿sí? Pero si estuviéramos en un edificio clásico, en una propiedad horizontal común, ahí la doctrina dice no, porque tenemos como valla a este artículo 2052 y no tenemos esta posibilidad de construcción que te da el 2075, ¿sí? Porque eso sí que es una norma específica de lo conjunto inmobiliario. Acá, si podemos hacer diferencias tajantes entre la propiedad horizontal clásica y los conjuntos inmobiliarios propiamente dichos, uno de los que se me ocurre es decir esto, ¿no? La primero uno de los principales que se me vienen a mi mente es en el conjunto inmobiliario propiamente dicho, puede ser que esté en proceso de construcción. Y se critica un poco, porque dice proceso de construcción. La doctrina dice, ¿por qué no dijeron directamente en construcción o a construirse? Podría directamente decirse eso, ¿no es cierto? Porque hay veces compras el lote pelado, vacío de toda construcción para que vos construyas en este conjunto inmobiliario. Entonces, también hay autores que sostienen, bueno, podría haberse redactado de manera tal que habilite también esos supuestos. Sin lugar a dudas que sí, que se hace extensivo, ¿no? Este 2077 no es solamente proceso de construcción, o sea que se está construyendo, sino que no está en construcción, y también sería esta unidad funcional en los términos de qué es lo que adquirís cuando adquirís una unidad en un conjunto inmobiliario. Bien, se ejerce por la posesión, ya lo dije, por supuesto, estamos dentro de cosa parcialmente propia, dice el 1888. Vamos a aplicar los modos generales para adquirir, título suficiente, modo suficiente, puede ser por acto entre vivos, por mortis causa, causa de muerte, ¿sí? Se lo puedo dejar, supongamos, cumpliendo con todas las previsiones legales y sin infringir la porción legítima ni nada, se lo dejo a mi sobrina, esta unidad funcional en conjunto inmobiliario, sí, por supuesto. O si no, mis herederos forzosos lo heredan, ¿sí? De manera universal, bueno, todo eso que ustedes ya saben. Y el título suficiente es contrato entre vivos. También podríamos aplicar la usucapión, ¿no? La prescripción adquisitiva corta, prescripción adquisitiva breve, también se aplica como otro modo general de adquirir los derechos reales. Bueno, esto ya lo dije, que es un derecho real sobre cosa parcialmente propia. Aquí les anoté para que lo tengan en cuenta cuál es el artículo, el 1888. Bueno, y vamos a empezar un poquito con los artículos en específico y después vamos a ver qué pasa con los anteriores, porque seguramente van a preguntarnos, ¿no? Una de las preguntas es, ¿qué pasa con los anteriores? Bueno, pero vamos a seguir teniendo primero en cuenta bien lo que dice el código y después vamos a analizar esto. Bueno, acá habla de características específicas, que algunas están en la parte general, por eso les digo, acá está modificando, ¿no? Ven que dice partes comunes y partes privativas, eso también lo tenemos en propiedad horizontal, artículo 2040, 2041, 2042, que habla de las partes comunes, de la parte de propiedad horizontal, el 2043 que habla de las partes propias, ¿sí? Recuerden que el 2040 es la parte general, 2041 son las necesariamente comunes, y las 2042 son las no indispensables. Y ahí es una enunciación, el código, acerca de estas partes o cosas comunes, que también vamos a aplicarlo cuando no lo tengamos específicamente aquí, ¿sí? Porque tenemos que recurrir, como les decía hace un ratito, a las normas de la parte general de este libro cuarto, título quinto. Y también personería jurídica, es una entidad con personería jurídica. Está dicho con distintas palabras, pero yo entiendo que los efectos estamos hablando de lo mismo, es un consorcio que tiene personalidad jurídica, como dice el 2044, ¿sí? Régimen disciplinario, acá sí tenemos algo típico, que ahora después voy a meterme en especial a hablar de este tema y les voy a hacer una comparación. Ahí también, ahí sí podemos, como pasaba con esto del proceso en construcción, ahí es una diferencia tajante, entiendo yo, que en la parte común, en la propiedad horizontal clásica, no tenemos este régimen disciplinario por parte del consorcio, ¿no? Bien, vamos a mencionar un poquito el tema de esta situación de la adecuación y demás. Bien, ¿qué pasa? El 2075, segundo párrafo, es claro con respecto a los nuevos, no tenemos dudas, ¿sí? Que se deben someter. Yo les decía, si hoy tenés un terreno y querés hacer un country, un club de campo, sin lugar a dudas no hay opción, ahí sí somos tajantes imperativos, tenés que someterte a las normas de propiedad horizontal. El 2075, segundo párrafo, es claro. Todos los conjuntos inmobiliarios, muy imperativo, podríamos decir.
Ahora, ¿qué pasa con los preexistentes? Porque hay un montón. Esto proliferaron los clubes de campo, los barrios cerrados, los barrios privados en los años, la década del 70, ¿no es cierto? Empezaron, y antes también. ¿Qué pasa con esos? Ahí tenemos distintas circunstancias. Algunos que estaban en propiedad horizontal, ahí es más fácil la situación, podríamos decir que ya estaría aplicado, algunos dicen que igual hay que adecuarse, pero en principio me parece lo más coherente es que si ya estaban como una propiedad horizontal, estarían adecuados, ¿no? El tema es los que no estaban regulados, porque como les decía, no había una ley nacional que diga cómo tenían que someterse. Entonces, algunos eran dominios del lote y tenían una sociedad con respecto a las partes comunes y hacían una servidumbre a favor de los titulares de estos distintos lotes, con derecho de servidumbre con respecto a estas áreas de circulación recreativas que tienen estos conjuntos inmobiliarios. Por ejemplo, se me ocurre la cancha de tenis, de fútbol, ¿no? Las vías de circulación interna, esas calles internas que tienen. Algunos tienen hasta teatros, no sé, ahora no se me ocurren, pero caballerizas, ¿sí? Un montón de áreas comunes que, si pensamos ahí, no son comunes. Comunes son, si uno lo piensa con la cabeza, de la propiedad horizontal. Pero entonces esta sociedad que es titular de estas vías de circulación, de estos sectores, tenían una servidumbre para poder utilizarla los titulares del lote con respecto a esta sociedad y tenían una cuota social con respecto a esa sociedad. Y traía algunas complejidades, ¿no? No tiene todas las características que tenemos en materia de derechos reales, ¿sí? Hay ciertas seguridades que podemos ver claramente en los derechos reales que por ahí, no sé si las tiene no las tiene, entiendo yo, en estos emprendimientos urbanísticos que no están sometidos, ¿sí? Pensemos en el ius persequendi, propio de los derechos reales, esta cosa de perseguir la cosa en manos de quien esté, este derecho de preferencia. El cobro ejecutivo en materia de expensas, ¿qué pasa? ¿Sí? Porque el 524 del Código Procesal habla que en la propiedad horizontal, el certificado de deuda de propiedad horizontal, ¿sí? Si no es propiedad horizontal, ¿qué pasa con la posibilidad o no de la vía ejecutiva? Hay fallos muy contradictorios, muchos dicen que no se podría, otros dicen que sí, aplicar la vía ejecutiva, entre otras cuestiones, ¿no? Complejas. También había algunos que eran condominios, ¿sí? Algunas eran asociaciones que después, bajo las formas de la ley de sociedades, la ley 19.550, en el artículo 3, habilita a someterse, les digo, las asociaciones, dice el artículo 3, cualquiera fuera su objeto, que adopten la forma de sociedad bajo alguno de los tipos previstos, quedan sujetos a su disposición. Entonces estas asociaciones, que por ahí no tenían fines de lucro, pero como se adoptaban bajo la forma de una sociedad, en virtud de este artículo 3 de esta ley 19.550, la ley de sociedades, se admitían que estas áreas comunes que le pertenecen a esta asociación se regulen bajo la forma de una sociedad, ¿sí? Entonces, esto presta a una situación un poco conflictiva, ¿no? Porque por un lado está que ahora es obligatorio todos los conjuntos inmobiliarios someterse. Los anteriores, ¿qué pasa? Y acá yo les anoté, está un poco chiquito me parece, a ver si puedo agrandar un poco. No sé si se ve, ahí, creo que está un poquito más, ¿no? Ahí, me parece que está un poquito mejor. No cierro esto porque sí me guío a ver en qué filmina estoy, ¿sí? Ya sé que se vería un poco mejor, pero creo que ahí se ve, ¿no? Se llega a leer, deben adecuarse a la propiedad horizontal. Los preexistentes también. Miren lo que dice el tercer párrafo, que ahí les anoté el tercer párrafo. Dice, los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubiesen establecido como derechos personales o donde coexistan derechos reales y personales se deben adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho. Entonces, ¿qué alcance tiene esta palabra tan importante que es deben adecuarse? ¿Sí? Algunos dicen adecuarse puede ser una adecuación más que nada funcional
Otros dicen, no, es estrictamente la adecuación, estrictamente en el sentido de que deben hacer todos los pasos que mencionábamos antes, disolver la sociedad, someterse a las normas del condominio, redactar, hacer el plano, ¿no? El plano de mensura horizontal, inscripción en catastro, todo lo que significa la planimetría, que eso es tarea del agrimensor, claramente, la división, digamos, jurídica del inmueble, y después, por supuesto, el reglamento elevado a la forma de escritura pública, o sea, con la intervención del escribano, inscrito en el registro. Como ustedes pensarán, esto conlleva, primero, a complejidades en materia de acuerdos entre los que están integrando estas sociedades, si algunos están de acuerdo, otros están en contra, y también el tema de costos, ¿no? Es criticable el tema de los costos. Pero bueno, el código lo dice. Ahora vamos a ver un poquito qué pasó con algunas resoluciones. El código lo prevé, está vigente, este artículo 2075. Hay posiciones encontradas a qué efectos le damos a esto de que deben adecuarse, ¿sí? ¿Qué alcance tiene que estos deben adecuar? Dice, no dice se deben adecuar, se deben adecuar. Se los leo textual, ¿sí? Entonces, se deben adecuar. Cuando tenía, yo entiendo que los que ya eran propiedad horizontal no es necesario, porque justamente dice, los que estaban, donde coexistan derechos reales y derechos personales, esos conjuntos inmobiliarios preexistentes se deben adecuar. Entonces, cuando teníamos este caso, ¿no? De estas sociedades, cuando teníamos una servidumbre cruzada en favor de los titulares de los lotes o estos condóminos de los lotes con respecto a esta sociedad, y la sociedad con respecto también a ciertas prohibiciones que tienen estos titulares. Bien, vamos a achicar un poco porque si no, no se entiende nada. Estas jornadas que les mencionaba hace un ratito, que ya se las mencioné un poquito, hablaron, por supuesto, de este tema, claramente, ¿sí? Yo no anoté todo por una cuestión de que si no es eterna la filmina. Yo voy a resaltar, hay cosas que me parecen importantes. Por supuesto que estas jornadas que participaron destacados especialistas, ¿no? en materia de derechos reales, no es que modifican la ley, como ustedes saben, ¿no? Pero bueno, son las conclusiones, ¿no? Algunas posturas, como les decía, dicen que se tienen que adecuar o ajustar funcionalmente en la práctica, y otros dicen no. Y esto lo he escuchado al doctor Claudio Kipper, titular de esta facultad, decir, no, la adecuación tiene que ser específica, estricta, en el sentido de plano, como decíamos, con el agrimensor correspondiente, el reglamento de propiedad horizontal y la posterior inscripción registral. Eso sería adecuarse, no solamente, bueno, funcionalmente aplicamos un norma, ¿sí? Sí, esto es lo que, con respecto a la adecuación de estas jornadas, en su mayoría dicen deben ajustarse funcionalmente a la normativa del derecho de propiedad horizontal en todo lo jurídicamente posible, entre lo relativo a la existencia y funcionamiento orgánico del consorcio, obligaciones y ejecución de expensas y erogaciones comunes. Y la minoría dijo no, los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hayan configurado como derechos personales, como derechos reales distintos o como combinación de unos y otros, deben someterse estrictamente al régimen de propiedad horizontal especial, ¿sí? Lo cual es jurídicamente posible. Porque algunos dicen, es imposible. Yo no creo que sea imposible. ¿Es muy difícil? Sí, sí, claro, es difícil, porque hay veces son 500. Que son 500 las distintas unidades, entonces es muy difícil. ¿Es costoso? Muy costoso. Pero bueno, ahí yo, como les decía, el doctor Kipper lo he escuchado y él lo menciona también. Siempre que, bueno, por ahí sería conveniente que haya algún tipo de solución en cuanto a favorecerse, de alguna manera, hacerse algún tipo de disminución de los descuentos a la hora de los gastos que significa, ya que el Estado, que solvente el mismo Estado algunos de estos gastos, pero eso no quiere decir que sea costoso, no quiere decir que no tenemos que cumplirlo, porque el artículo es categórico, como les decía, me refiero al 2075, ¿no? Deben adecuarse
se deben adecuar a las previsiones. Entonces, no es que es facultativo, ¿sí? Entonces, por eso es que la minoría, las conclusiones en las que ella está integrada, justamente el doctor Claudio Kipper dice, bueno, no, estrictamente, ¿sí? Deben someterse estrictamente al régimen de propiedad horizontal especial. Bien, como se dan cuenta, la minoría, hay muchos que están en contra, algunos también sostienen si es inconstitucional o no, también en estas jornadas se ha hablado del tema de la constitucionalidad, la conclusión que refiere con respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta adecuación o conversión, ha dicho, las conclusiones en la mayoría dicen, no es en principio inconstitucional, ¿sí? No es necesariamente inconstitucional, ha dicho la minoría, entonces, en principio no es inconstitucional. Bueno, hay que ver qué pasa con los derechos adquiridos, bueno, pero en principio en sí mismo no se podría decir que esta norma es inconstitucional. Eso es lo que podríamos decir como una de las conclusiones que ha arribado estas jornadas del año 2017, de Derecho Civil, ¿no? La Comisión 7, ahí se los anoté para que la tengan en cuenta. Bueno, ¿qué pasó? Hubo una resolución, seguramente habrán escuchado, quizás, algunos sí, algunos no, de la Inspección General de Justicia, que se aplica acá en el ámbito de la Ciudad Autónoma, que en plena pandemia, en pleno aislamiento, mejor dicho, social, preventivo, obligatorio, en mayo del 2020, determinó por una resolución, la 2520, y después, unos días después, la 2720, que se tenían que adecuar. ¿Sí? Ahí les anoté un poquito para que tengan un poco el texto, pero igual esto se encuentra, googlean y aparece, esta disposición se encuentra perfectamente, esta resolución, perdón, y le daban 180 días primero, que después se prorrogó en 360, porque justamente estaban en un aislamiento, y ¿qué dice la Inspección General de Justicia? Bueno, que se tenían que adecuar. Bueno, hay un montón de considerandos que les recomiendo que lo lean, por cuestiones de tiempo no los podemos ver, porque también tengo que fijarme el tema de las preguntas y veo que no estoy llegando. La conclusión de la resolución era, se tienen que adecuar, tendrían que disolver esa sociedad, inscribir, acreditar esa disolución de la sociedad y adecuarse bajo la normativa del derecho real de propiedad horizontal especial. Ven como dice el artículo 2, inscribirse, y si no iban a tener multas, y bajo pena de también no inscribir los actos que hagan estas sociedades que estaban inscritas en la Inspección General de Justicia, que no se iban a inscribir. Miren cómo dice, no se inscribirá actos societarios, estoy leyendo el artículo 4 de esta 2520, no se inscribirán actos societarios emanados de las sociedades mencionadas en el artículo 1 de esta resolución y que tiendan a desvirtuar o frustrar los fines de la misma. Claro, porque algunos dicen, bueno, pueden cambiar de domicilio, porque esto se aplicaría para aquellos conjuntos inmobiliarios que tenían domicilio en Capital Federal, ¿no es cierto? Porque si tenían domicilio en provincia no tenía jurisdicción. Bueno, podrían decir, bueno, entonces, para evitar que suceda eso. Bueno, por supuesto, esto fue debatido judicialmente, como se imaginarán, y acá les menciono, también les puse la cita, un fallo que es de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, vamos a resumir un poco porque no tenemos tiempo, que declara nula esas resoluciones de la Inspección General de Justicia, primero porque no tiene atribuciones, ¿sí? Por una cuestión que no tiene atribución, no le asiste la atribución para hacer este tipo de reglamentaciones, que en principio sería propia del Poder Ejecutivo Nacional, y que ni siquiera tampoco el Poder Ejecutivo Nacional tendría la atribución específica, no estaría delegado en la Inspección General de Justicia esta atribución de hacer este tipo de reglamentación, 2520, 2527 del año 20, porque justamente no solo, ni siquiera el Poder Ejecutivo Nacional las podría dictar porque dice, en los considerandos, este fallo, porque directamente se pone a modificar al código. No solamente lo regula, sino que lo modifica, le pone un plazo, y si nosotros leemos 35 veces el artículo 2075, en ningún lado habla de plazo. Entonces, ¿por qué la reglamentación va a poner un plazo? Además de que no tienen entonces dice, son nulas desde una doble óptica, dice este fallo, por incompetencia del órgano del cual emanan y porque de todos modos evidencian un exceso en la misma consistencia del poder reglamentario previsto en el artículo 99, inciso 2 de la Constitución.
¿sí? Porque es una atribución propia del Ejecutivo, y encima, aun cuando lo hubiera hecho el Ejecutivo Nacional, tampoco lo podría haber modificado de la forma que modificó el código. No podemos, por una resolución, modificar un artículo del Código Civil y Comercial de la Nación. Tendría que ser modificado por una ley nacional, es decir, una ley del Congreso de la Nación. Bien, ay, estamos corriendo. Son normas que se le aplican las relaciones de consumo. Si nosotros nos sentamos a estudiar los conjuntos inmobiliarios propiamente dichos, no tenemos un artículo que diga se le aplican las normas de consumo. Sí nos sucede eso en el tiempo compartido y en el cementerio privado. Entonces alguna doctrina dice, pero ¿por qué en uno sí y en otro no? Bueno, de todas maneras, las jornadas nacionales también así lo han considerado. Las jornadas nacionales en sí se le aplicarían las normas del consumo, ¿sí? En la medida que es aplicable la norma, ¿no? Dice, el régimen de protección del consumidor se aplica a la propiedad horizontal si se cumplen los requisitos legales que tienen que ver con el derecho del consumidor, como que ustedes bien conocen. Entonces, en principio, podríamos decir, entre desarrollista, vendedor y el adquirente de esta unidad funcional, se le aplicaría todo el andamiaje protectorio que tienen las normas del derecho de defensa del consumidor, ¿sí? A pesar de que no haya un artículo expresamente en el conjunto inmobiliario propiamente dicho, título sexto, que lo diga, ¿sí? A pesar de eso. Bueno, estamos re mal de tiempo. Voy a hablar de las sanciones y paso a las preguntas por una cuestión que me parece que es algo muy distinto, ¿no? Que tiene que ver con esto. Y el de preferencia también. Pero vamos a las sanciones. Esto yo no sé si alguien ha participado de alguno de otros de mis talleres, yo lo he mencionado en otros de mis talleres, pero me parece como una diferencia tajante que está bueno resaltarla por si alguien no ha participado y saberlo. El régimen disciplinario es típico, ¿no? De los conjuntos inmobiliarios. Cuando uno escucha hablar de Kant, Club de Campo, y el régimen disciplinario es algo característico. Si nosotros nos sentamos a leer el libro cuarto, título quinto, o sea, propiedad horizontal general, no habla de que el consorcio de propietarios puede aplicar multas, sanciones. No, al contrario. Dice el artículo 2069, el título quinto, que, ven cómo dice, en caso de violación por un propietario o ocupante de las prohibiciones establecidas en este código o en el reglamento, el consorcio tiene acción para hacer cesar la que debe sustanciarse, y acá remarco esto, la que debe sustanciarse por la vía procesal más breve. O sea, está diciendo, señor consorcio, a través de su administrador, obvio, vaya a la vía procesal más breve, al juicio sumarísimo, si el del quinto C está haciendo ruidos molestos, si el del quinto C se puso un taller y era solo vivienda. Estoy dando ejemplos así típicos para bajarlo un poquito, para no quedarnos tanto en la teoría, ¿no? Vaya a la justicia, le está diciendo este 2069. Bueno, esto no pasa en el título sexto, así. En el título sexto dice, 2086, o sea, conjunto inmobiliario propiamente dicho. Ante conductas graves o reiteradas de los titulares de las unidades violatorias al reglamento, o sea, si alguien incumple el reglamento, como pasaba en el otro, y acá también, bueno, acá la diferencia es que dice el consorcio puede aplicar sanciones previstas en este instrumento. Entonces, primero acá, ven, se los puse bien grande con mayúscula porque yo interpreto que es fundamental, solo por reglamento. Si el reglamento nada dice, no podríamos aplicar sanciones. Tendríamos que aplicar la ley general, la parte general 2069. Ahora, si vos estás en un country, un club de campo, un barrio cerrado, y hay alguien que incumple el reglamento, y el reglamento prevé sanciones, ahí es admisible. ¿Por qué? Porque la parte especial, el capítulo primero de este título sexto, lo prevé. Ahora, si vos estás en un edificio, entiendo yo, diferencia tajante, no es admisible, porque ninguna de las normas de la parte general de propiedad horizontal, que no se aplica al country, al club de campo, no prevé la posibilidad del consorcio de aplicar sanciones. Por eso yo considero, y esto enoja a muchos, sobre todo administradores y administradoras que quieren aplicar alguna sanción, o consejos también, en general, ¿no? Enoja a muchos en general, aun cuando el reglamento lo diga, si vos estás en un edificio, no sería admisible esa cláusula porque no hay un solo artículo que te lo prevea. Al contrario, el 2069 te dice andate a la vía procesal más breve, ¿sí? Entonces, por esa causa yo entiendo que el régimen disciplinario es típico de los conjuntos inmobiliarios propiamente dicho y que no se aplica en la propiedad horizontal general. Se enojan con esto muchos, bueno,
en los efectos puede traer conflictos, pero estamos aplicando el código, ¿no? O sea, yo lo entiendo por una aplicación del código. Y el tema de la preferencia, otra diferencia fundamental que tampoco está en la parte general, también acá les pongo siempre debe surgir del reglamento. Bueno, dice el reglamento de propiedad horizontal puede prever limitaciones, pero no impedir la libre transmisión y consiguiente adquisición de unidades dentro del conjunto inmobiliario. Acá el doctor Kipper también dice, bueno, acá está demostrando cómo el consorcio puede adquirir unidades funcionales, ¿no? Lo que tanto se peleaban antes, sobre todo con la 3512. Bueno, acá lo dice clarito el código, ¿sí? Puede adquirir el consorcio una unidad funcional, ¿sí? Y se le da un derecho de preferencia, y como les remarqué también ahí en mayúscula, siempre que lo prevé el reglamento. Es decir, el derecho de preferencia hacia los demás propietarios o hacia el consorcio es siempre que el reglamento lo dice. Si el reglamento nada dice, no tienen derecho a preferencia. No pueden decir, no, ¿por qué lo vendiste a Pedro si nosotros lo queríamos comprar? No hay un solo artículo del reglamento que lo diga, entonces yo se lo vendo a quien quiera. Es discutido, las jornadas dicen de derecho civil 2017 dijeron que esto no implica un derecho de admisión, que no es que se está permitiendo a través de esto, no implicaría un derecho de admisión. Bueno, podemos pensarlo, no es para pensarlo. No sé, de alguna manera, si está en el reglamento, indirectamente podría ser. Después están los pactos de preferencia, que son admisibles, ¿se acuerdan? En la compraventa, ahí les anoté los artículos, por una cuestión de tiempo no los vamos a leer, pero que se aplicarían. Ahora, sería también, no es que por un plazo, sino que, también dijo esta jornada, dice, no tienen plazo de caducidad o vigencia estos derechos de preferencia del artículo 2085, ¿sí? No tienen plazo de preferencia. Es discutido, yo entiendo también que se tendría que aplicar solamente para las transmisiones a título oneroso. Esto es una interpretación que yo hago, no se podría aplicar a cualquier tipo de transmisión, ¿sí? Una transmisión a título gratuito, pero bueno, no está tan clarito en el 2085. Vieron que les dije, hay cosas que prestan a alguna interpretación distinta. Bien, yo sé que, perdonen que no llegué a tener más tiempo para las preguntas, pero resumí, les juro que resumí un montón. Pero a veces, bueno, los temas son muy largos y hay que aclarar mucho. ¿Qué me quieren preguntar? Díganme en estos poquitos minutos que nos quedan, perdonen. Bueno, gracias Marcela, gracias a los que están agradeciendo. ¿Qué hago? ¿Leo el chat, Rocío? Decime, o hablan, como ustedes prefieran. A mí, Como prefieran, no tengo problema. Si quieren, las preguntas las hacen por el chat o yo les habilito el micrófono si quieren levantar la mano. Les recuerdo que el certificado se va a estar enviando en los próximos días. Lo único que les pido es que no hace falta que lo soliciten por mail. El certificado les va a llegar, solamente que tengan paciencia porque son varias las actividades. Pero llega, lo juro. Excelente el taller, muy como claro. yo que iba a llegar a dar todos los temas. Esperemos que no. Bueno, ya vamos a hacer otro taller. Sí, sin duda. Te lo estoy pidiendo, porque evidentemente quedaron temas en el tintero. Bueno, no sé si hay preguntas. ¿Qué hago? ¿Leo? Sí, no estaba viendo preguntas, profe. Muy claro, bueno, excelente exposición, un montón excelente. de mensajes, pero... No, acá me preguntan a mí, ¿hay que enviar datos por aquí por el certificado? No. Chicos, tengan en cuenta que para cualquier actividad que nosotros hacemos, nosotros descargamos la asistencia de Zoom. Lo único que les pedimos es que ingresen con los datos correctos y el certificado de taller o curso, si cumplen con la asistencia, les llega al mail con el que ustedes se registraron. Excelente, muchas gracias. No, profe, no hay preguntas. ¿No hay preguntas? No. ¿Nadie quiere hablar por el micrófono en este ratito que quedan? Están viendo el material. Vamos a ver lo que la profe nos pueda mandar, lo enviamos. Así que no se hagan problema, que en cuanto nosotros lo tengamos, lo vamos a estar enviando por mail, al igual que el certificado. Bien, bueno, si no hay preguntas específicas, si nadie quiere hacer una pregunta, lo dejamos aquí. Acá preguntan de su contacto, pero usted tiene un canal de YouTube, ¿no, profe? Sí,
me buscan así, con mi nombre y apellido, como está en... Ahí veo que Juan Alejandro levantó la mano. Bárbaro. Juan, te doy el micrófono, lo único que te pido es que sea breve la pregunta porque ya estamos en hora. Sí. Gracias. Juan. Gracias, muy amable. Tengo una consultita, yo puse ahí en el chat quizás la pregunta mía. ¿Qué acción tiene en el caso de desarrollos inmobiliarios que normalmente se constituyen bajo la figura de un fideicomiso? Y hay propietarios que compran con una cesión de derechos, los cuales también el fideicomiso o el desarrollador tiene una especie de carácter de sociedad en algunos casos. Mucho lejos, sí, tengo el volumen al máximo, no sé si puedes subir Sí. un poquito el volumen. Sí, te lo subo un poquito. Los desarrolladores, sí. Algunos desarrolladores se constituyen bajo la figura de un fideicomiso, sí. Otras veces es una especie de sociedad. La cosa es que los propietarios tienen solamente un papel que es una cesión de derechos. Sí. Y el desarrollador tiene un mandato a los efectos de establecer todas las actividades necesarias para constituir en propiedad horizontal. Sí. Pero ¿qué ocurre con los conjuntos que uno ve que dilatan? Hay una dilatación en tiempo, hay excusas. Esto es una consulta de muchos, gente de los barrios que consulta, ¿no? ¿Qué hacemos? Sí, claro. Queremos escriturar, ¿qué hacemos? ¿Qué acción tenemos contra ese desarrollador? Esa es la gran pregunta. Está bueno lo que me preguntás, es algo que no llegué a desarrollar, pero no porque me haya olvidado, sino por una cuestión de falta de tiempo, pero lo aclaro ahora, está bueno a tu pregunta, te la agradezco. También le da la discusión, ¿no? Bueno, nos ponemos a adecuar. ¿Cuál es la mayoría? Algunos dicen es unanimidad. Bueno, el doctor Kipper dice, podría uno solo pedir judicialmente. Por supuesto, tendríamos que someterlo a una acción judicial. Lo ideal sería la unanimidad, ¿no es cierto? Que todos por unanimidad lo decidan. Pero bueno, a veces pasa que no tenemos la unanimidad. Entonces, como la adecuación es obligatoria, el 2075 es imperativo y hay que adecuarse, entonces podría pedirse judicialmente. Y bueno, en principio podría ser ordenada judicialmente. ¿Sí? Estamos hablando de cuando son propietarios, ¿no? Cuando tienen esta cesión de derechos es más complejo todavía. Ahí tendrían que ver de qué dice exactamente ese título, porque por ahí, si es un boleto que promete después escriturar, por ejemplo, el loteo, como les decía, en dominios, bueno, primero tendrás que pedir la escrituración, y una vez que tenés la escrituración, ahí recién pedir la adecuación. ¿Sí? No sé si respondí, Juan Alejandro. Bueno. En parte sí. El tema es que muchos conjuntos inmobiliarios no tienen un título perfecto, tienen solamente una cesión de derechos, y el desarrollador se constituye como un simple mandatario. Claro, por supuesto tenemos que ver cada título en especial, no podemos hablar genérico, pero lo ideal sería primero intentar tener el dominio sobre ese lote. O el condominio. No, la mayoría de los casos. Bueno, habría que intentar llegar a eso, ¿no es cierto? Y después, una vez que está, adecuar. Está bien. Pero entiendo que esa sería una solución. Que es costosa y cara y difícil, sí, no lo vamos a negar. Pero es lo que dice el código, ¿no es cierto? Pero tiene una forma de el titular de este boleto, este derecho, en principio accionar en conjunto, una acción en conjunto se puede plantear. Podría reclamar que se adecuen. La adecuación es imperativa. Es imperativa, para que se adecue a lo establecido. Para quien figure como titular, que lo adecue. Que lo adecue. Bueno. Lo estoy pensando, ¿no? Mientras figure. Son muchos conjuntos similares, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que están en esta situación. Sí, ya lo sé. Por eso dije, acá tenemos muchas cosas que, bueno, una cosa dice el código, pero ya sé que en la práctica no tenemos verdades tan absolutas, porque es complejo y es nuevo.